Segundo capítulo de cómo vivió un niño el triunfo de la Revolución Cubana. Para esa época, 1961, año de la educación, contaba 10 años de edad y estaba en quinto grado. Nacionalizaban las escuelas privadas y me veo inmerso en la escuela de mi barrio, donde por primera vez tengo una maestra, señora de la raza negra, llamada Hilda. Se acaba la materia moral y cívica, las clases con consignas revolucionarias. El uniforme era simple, pantalón azul y camisa blanca, sin distintivo que la identificara una escuela de la otra. Ahora éramos todos iguales, con la gran diferencia que la profesora Hilda se había convertido en mi primera represora al ver que yo no aceptaba unirme a aquellas consignas revolucionarias. En el barrio comenzaban las organizaciones de niños exploradores. Ya no eran Boy Scouts. Después pasaron a llamarse patrullas juveniles, con pantalón verde olivo y camisas amarillas. Marchaban en las calles con fusiles de madera, haciendo gala de su poder, tratando de influenciar en otros jóvenes a que se incorporaran. Todo era un caos para mí, por haber recibido una educación diferente. Pensar en una carrera, ir a la universidad, eran cosas que parecían no ir de acuerdo con la nueva época. Todo era estudio, trabajo y fusil. Había que continuar la obra de la revolución. Empiezan a surgir palabras como destacado, vanguardia, plan, metas, revolución. Ya son cientos, miles de cubanos que tienen que abandonar su tierra hacia el exilio a causa de las expropiaciones, los vejámenes, fusilamiento y la hostilidad con que se vive en Cuba. Hasta la fecha, en 60 años, continúan esta larga fila de deserciones, salidas ilegales y abandono de la tierra que los vio nacer. Estos mismos cubanos, coño, no son mercenarios, son cubanos como tú y como yo, que querían rescatar la democracia y no como los hacen ver en todo el mundo. Sí, es verdad, fueron ayudados por el gobierno de los Estados Unidos, como ayudaron a los Castro para que pudieran derrocar al dictador Batista, aunque esto es parte de otra historia. Empiezan los bombardeos a Ciudad Libertad, Bahía de Cochinos o Playa Girón, Brigada 2506. Se inmola un batallón de pobres milicianos que lo toman como carne de cañón yendo al frente de batalla. Cubanos muertos de una y otra parte. Sangre cubana derramada en vano. Y se me nublan aún más mis sueños de una Cuba como la que yo había vivido 10 años atrás. En este proceso de guerra empieza a desarrollarse una dinámica en la historia de Cuba y Estados Unidos. Además de las expropiaciones, los símbolos americanos empiezan a desaparecer y sus intereses se ven afectados. Estados Unidos le retira a Cuba el comercio. Son intervenidas la Cuban Telephone Company, Texaco, ExxonMobil, Centrales Azucareros y muchas más compañías norteamericanas. Y es cuando la Unión Soviética se aprovecha y Cuba se convierte en la papaya de la URSS. De acuerdo a los tratados de Yalta, Estados Unidos tiene a América Latina y Rusia tiene a Europa Oriental. Al Cuba perder el respaldo de Estados Unidos, entonces Cuba se hace amiga inseparable de la Unión Soviética y los rusos, contentos y felices de tener una isla para ellos solitos a 90 millas de los Estados Unidos. Cuba no tiene más remedio que convertirse en comunista y Fidel le abre las puertas a los rusos y comienza la escasez. Aparece la libreta de racionamiento y en ese momento comienza la Guerra Fría. Fidel Castro se ve embargado por los Estados Unidos y abre la puerta a los cohetes rusos, sin prejuicio alguno que esa linda isla pudiera desaparecer al estar en el centro de esas dos grandes potencias, la URSS y los Estados Unidos. Destacar que ante la crisis de los misiles en Cuba, los cubanos desinformados totalmente siguen pensando en el fantasmal ataque de los Estados Unidos,
pero que la Unión Soviética tenía cohetes nucleares se conoció muchos años más tarde por parte de la población cubana. Otro dato interesante, el pueblo cubano, guarachero, adoctrinado de consignas tras consignas, no sabe ni siquiera que los soviéticos sacan los misiles de Cuba sin que Castro pueda oponerse por el acuerdo llegado con los Estados Unidos. Este pueblo ajeno, noble, dócil, nunca supo que estuvimos a punto de ser borrado de la faz de la tierra por un dictador rodeado de odio y poder. Jamás sabremos la historia completa de aquella guerra fría. Dos potencias aún trazan nuestro rumbo. No somos libres ni independientes. Un socialismo desmedido de escasez, alimentado de engaños. Un pueblo en pie de guerra siempre sin saber por qué ni por cuántos años tendremos que sufrir el peligro inminente de intereses mezquinos de ese gobierno despótico. Nos alimentan con la falsa y única mentira, el bloqueo. Basta ya. Básicamente, después de 60 años de dictadura, los cubanos nos merecemos la libertad de expresión, la libertad de reunión, y recordemos, la historia no la escriben los que no hacen nada.